Estamos. Amigos de Lee por Gusto, tengo el grato placer de presentarles a la escritora mexicana Marta Riva Palacio. Ella ha venido para visitarnos y participar de la Feria del Libro Ricardo Palma. Estamos aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la calle Esperanza. Y bueno, Marta es poeta, artista sonora y ha estudiado psicología, ¿no? Es su formación profesional sí. tal, y ha publicado, bueno, como libros de poesía, álbum ilustrado. De hecho, pueden ver en la pantalla Buenas noches, Laica, que es una de las publicaciones de literatura infantil y juvenil que sí, infantil y juvenil. Sí. Y hablando de eso, recibió algunas distinciones, entre ellas el premio El Barco de Vapor, sí. en 2011, si no recuerdo mal. Sí. Y el premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, sí. en 2014. Marta, sí. un gusto conversar contigo. No, Jaime, yo encantada de estar aquí con ustedes, además en Lima, qué maravilla. Muchas gracias. Viendo una entrevista que te hicieron en un videoblog muy simpático que hablaban 25 cosas o secretos tuyos, mencionabas que tu padre te llevó a pasear una vez cuando tenías 7 años y la vocación principal era surgió la de ser arqueólogo o astronauta, ¿no? Lo decía de manera lúdica, es cierto. Sí. Pero, ¿no? Y la pregunta es cómo surge la vocación literaria, puesto que tu formación profesional es como psicóloga. Sí. Es que es curioso porque yo vengo, bueno, la familia de mi mamá, todos son escritores. Mi mamá escribe para radio, televisión, mi abuelo escribía para radio y cine, entonces como que algo que yo tuve, mi abuela materna era una extraordinaria cuentacuentos que me contaba sus aventuras en Costa Rica de niña con cuentos, ahí mezclado todo. Como que tuve la suerte que me transmitieran este gusto por las historias. Entonces yo siempre escribí, ¿no? Empecé un poco tal vez imitando a mi mamá así empieza uno a veces, ¿no? Y fue curioso porque cuando llegó el momento de elegir carrera, yo estaba entre artes visuales, entre psicología y letras. Y fue, ya sabes, el momento de más 18 años que te dicen tienes que elegir qué vas a estudiar con toda esa presión que a veces te ponen. Y yo decidí en ese momento irme por psicología, ¿no? Por el programa y por las prácticas. Dije, yo creo que por acá me voy, ¿no? Pero el interés por las historias, pues yo creo que ha estado siempre. ¿Y cuándo es que te planteas escribir ya una historia y verlo ya no como la lectora, en este caso que escucha o lee historias, sino también la creadora de historias? Yo creo que siempre escribí poesía, siempre escribí cuento. Lo que me costó fue tomármelo en serio, ¿no? Porque había como esta cuestión de yo lo hacía, ¿no? Y era como algo que no cuestionaba tanto, sino que el mostrárselo a los demás, el creer que ya podía yo tomarlo como en esta cuestión más seria, más profesional. Fue justo, yo creo que a la mitad de la carrera tuve la oportunidad de empezar, a la vez que estaba estudiando, trabajando en revistas, que empecé como por ese lado lo editorial, pero me tomó hasta que tuve 27 años de atreverme a mostrar mis primeros proyectos. Ustedes si escriben no se tarden tanto. Yo sí me tardé un poco. ¿Y lo primero que escribiste es poesía? Porque creo que lo primero que publicaste es poesía, ¿verdad? Sí, haiku Haikus, efectivamente. Sí, haiku con el naranjo, y fue mi primer libro. Me tardé muchísimo en atrevérmelo a mostrar, pero ya. Y hablaba al inicio en la presentación de estas distinciones en literatura infantil y juvenil, muy importantes, por cierto. Sí. ¿Y tú cómo ingresas a este género? ¿Para probar o ya tenías alguna intención de escribir literatura infantil? Es que es curioso, yo creo que, por ejemplo, yo empecé mucho a escribir como esta idea de proyectos, al fin de cuentas uno es su primer lector, ¿no? Entonces era esta idea de escribir los proyectos que tal vez me hubiera gustado a mí leer, ¿no? Por ejemplo, de poesía, ¿qué me hubiera gustado leer de poesía de niña? Cada proyecto que yo voy escribiendo me va como dictando la edad a la que va dirigida, ¿no? Entonces por eso de repente tengo unos que son para muy chiquitos y tengo otros que ya son como que están ahí en la franja entre literatura juvenil y adulta tal vez, ¿no? Pero al fin de cuentas cada proyecto te va diciendo, ¿no? Porque hay un momento en el cual, por ejemplo, no sé, Lunática, que era muy claro que yo quería hacer un poemario para niños, ¿no? Y que es hablar, ¿no? Del gozo y la locura de ser niña.
era también una necesidad como de una búsqueda personal como autora, ¿no? Entonces, a la hora de estar escribiendo ese poema, aunque la voz es una voz niña, no es que esté yo pensando todo el tiempo es para niños, esto es para niños, ¿no? Yo creo que a la larga la literatura es literatura. Sí. ¿No? Marta, mencionabas este asunto de no demorarse, y aquí alguien que nos sigue, Manuel Raya, pregunta, ¿qué consejo le darías a los jóvenes escritores? Yo creo que lo primero, hola, mucho gusto, y lo primero que les diría, perdón, antes de tirar la mesa, es eso, de que escribir yo creo que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, a veces es curioso, nos han metido esta teoría del genio, que es terrible, en la cual nos dicen que las grandes obras maestras se escribieron así de jalón y casi a la primera, ¿no? La realidad es que cuando uno está trabajando en un proyecto es mucho de escribir y volver a leer, volver a borrar, volver a escribir hasta poder llegar al registro de lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces yo creo que el consejo que les daría es ese, de que eso, ¿no? De la paciencia, de saber que no es una carrera de velocidad. Y también dos cosas que también les diría es, yo tengo una libreta y yo creo que muchos lo hacemos, que es no censurarse uno mismo, ¿no? Que es una libreta que es escribir todo, y entre más absurdo parezca y más alucinado, mejor aún, ¿no? Porque si empezamos desde nosotros a cortar nuestra voz y decir, no, pensando tanto en qué van a pensar los demás, cómo se va a recibir, nos estamos ahí como limitando a nosotros, ¿no? Es como una de las... Y otra, que esa no la digo yo, la dice Henry Miller en sus mandamientos para los escritores, de los cuales me acuerdo más, esta es la que más me acuerdo, es el de salir al mundo y recordar que somos seres humanos y alimentarte de todo lo que está sucediendo alrededor, no solo de la literatura o del género que a ti te interesa, sino de todo, ¿no? Pues de la música, de la danza, del cine, de lo que está pasando en el momento histórico, todo eso te va alimentando, ¿no? Hasta la misma ciudad o el espacio en donde uno vive, ¿no? Bien, en el caso, de la literatura infantil, hay muchos tabúes, o se cree que es una literatura más bien en la que debe hablarse de lo bonito de la vida, de los valores, y hay temas, por ejemplo, que entre comillas no se pueden abordar. Y en Niña de cuerpo de cometa, una de tus historias, hablas del abuso sexual, ¿no? Y por ejemplo en Buenas noches, Laika, está el tema del suicidio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo enfrentas literariamente, cómo enfrentaste literariamente estos temas? Es que yo creo que ahora sí que es algo que somos varias autores que estamos como en esta premisa de decir, es necesario construir una poética de la infancia que también abarque sus cataclismos, porque a veces lo que está sucediendo, y lo hemos visto no solo ahora, uno lee los cuentos de Hans Christian Andersen o de los hermanos Grimm y Alicia en el País de las Maravillas y todos esos que son ahora como el clásico hasta ahora, y nos damos cuenta de que los autores que más autores que más han cautivado a los niños son aquellos que también les están hablando de las cosas que les duelen y que los espantan, pero que lo hacen de una forma en la cual les dicen, no estás solo, lo que estás viviendo es real, lo que tú sientes es importante y tu historia importa, y yo me doy cuenta y aquí estoy. Y son esos libros que nos van a acompañar también de adultos, ¿no? Entonces, el problema no es que yo creo que hay esta idea de ver la infancia como muy idealizada, y al fin de cuentas no lo ligamos mucho, pero la realidad es que la literatura infantil y juvenil no es un campo neutro, ¿no? Como en toda la literatura hay diferentes ideologías pugnando por imponerse, ¿no? Y una de las formas más esquemáticas, yo sé que estoy siendo muy reduccionista, pero de verlo es pensar esta visión que nos dice de la literatura infantil y juvenil, que es como para leccionar, para domesticar, que va a producir al fin de cuentas niños y niñas acotados que no van a cuestionar, que se van a volver adultos acotados, o esta otra literatura que nos está recordando que a través de la lectura de los libros también podemos experimentar el transformarnos en alguien más, la experiencia del otro, ¿no? De que existen muchos relatos, ¿no? En contraposición a veces al fascismo, que nos dice que hay un relato único y que no hay nada más, ¿no? Entonces, cuando empieza uno a acercarse así, entre más te fijas en la textura, más complejo se vuelve el asunto, ¿no? Y hay muchos escritores que exploran la literatura infantil y mencionan que los lectores o lectoras son los más críticos y mucho más honestos al sí, hablar. exacto. ¿Te ha tocado oportunidad de confrontar con tus lectores? Sí, todo el tiempo. Sí, afortunadamente. Por ejemplo, con el Fondo de Cultura Económica estuvimos visitando varias escuelas
Y con Buenas noches, Laika, fue así de sentarme con los chicos o las chicas y en el banquillo de los acusados yo digo, ¿no? Que, es decir, ok, me gusta tu historia, pero ¿por qué es triste? Y a partir de ahí el diálogo, ¿no? E incluso cuestionarme cosas históricas, ¿no? Pues ahora sí que casi como que yo a través de mí cuestionar a los soviéticos de por qué mandaron un perrito a la luna y qué pasó con ese perro, ¿no? Entonces a mí es muy satisfactorio poder tener estos encuentros con lectores de las diferentes edades que te permiten justo decir que a veces, lo ligo con lo que me preguntaban de los consejos, es que una de las cosas de escribir es aprender que una cosa es nuestra intención como autoras, como autores, pero que el lector se apropia del libro y a veces va a leer las cosas y las va a recibir de una forma diferente. Y esa forma en que las va a recibir pues también es válida, ¿no? En una conversación que te hicieron, o que tuviste, perdón, tú dijiste, no, yo estudié psicología y con esta formación puedo afirmar que los seres humanos somos seres metafóricos y narrativos. Me pareció muy interesante. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿cuánto te ha servido tu formación de psicóloga para el trabajo literario? Mucho. Yo creo que todo lo que uno aprende, ya sea psicología o la carrera que venga, por ejemplo, tengo un compañero que es escritor, Toño Malpica, que estudió creo que ingeniería, ¿no? Entonces, todo lo que uno aprende en la vida te alimenta al fin de cuentas, ¿no? Y si se trata de hablar del ser humano, pues todos los saberes son bienvenidos. En mi caso, psicología me ha ayudado muchas veces como a reafirmar, ¿no? Esta visión, ¿no? De los seres humanos que creamos nuestras propias narrativas. Y también me ha ayudado de repente, como en libros como Buenas noches, Laika, precisamente como en esta cuestión de cómo hablar, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aunque yo en este libro no lo haga, sí tuve que hacer, por ejemplo, todo un estudio clínico, ¿no? De cuáles son los síntomas, de qué está pasando ahí con la transmisión transgeneracional, ¿no? De cómo la depresión a veces se pareciera, ¿no? Que se va heredando, ¿no? A través de diferentes comportamientos de una generación a otra, ¿no? Que eso no está en el libro, pero me sirve a mí como el punto de partida para poder hablar, ¿no? Y hablando justo de punto de partida, ¿cómo es que te planteas cada historia? O es decir, ¿cómo surge una idea para crear algo y luego decides que esto se acomoda a una novela? Quisiera enfocar ahí la carátula de Orfeo, por ejemplo. Antes de esta conversación te mencionaba que es una novela que tiene de otro registro, partes del mito de Orfeo, y la impronta, el estilo, el lenguaje más poético. De hecho, lo primero que explica es poesía. ¿Cómo decides qué idea o qué proyecto se va adecuando a cada género? Yo creo que la misma naturaleza del proyecto te va llevando. Surge, en mi caso, yo creo que surge de la necesidad de qué es lo que quiero explorar. Al fin de cuentas, yo creo que en cada proyecto intentar responderse una pregunta que como autora te planteas a ti misma. En el caso de Orfeo, la pregunta es, ¿qué resuena del mito de Orfeo en mí? ¿Por qué tengo esta necesidad de volver a contar el mito? Pero no es solo contar el mito una vez más, sino hacerlo en contexto con mi propia historia y con otras cosas que me evocan, ¿no? Y en ese trabajar, en ese intentar responder qué es lo que evoca Orfeo en mí, me di cuenta que no podía ser una novela no lineal, con una estructura fija, que me fue llevando la misma búsqueda, el mismo proyecto me fue llevando a explorar justo esta zona en la cual se traslapan diferentes géneros, ¿no? En el cual puede ser prosa, pero también es poesía, en la cual de repente la estructura son capítulos, pero que pueden ser más que una novela, son como cuentos. Y fue construir más bien a partir de un concepto, ¿no? Que en este caso fue el tema de la voz, ¿no? Es decir, ¿qué tengo en común con Orfeo? Podría ser lo primero la voz, ¿no? Sí, y bueno, para quienes recién se conectan, estamos con la escritora mexicana Marta Riva Palacio. Ella ha venido a Lima para participar de la feria del libro Ricardo Palma. Y hemos estado hablando, bueno, sobre su producción literaria que transita desde la poesía, en la narrativa, la literatura infantil. Y también, bueno, hay algo que no hemos mencionado, que es su propuesta como artista sonora, que es una exploración también por ese campo. Y bueno, hemos hablado de algunas de sus obras. Buenas noches, Laika, que aparece ahí en pantalla, que es una obra de literatura infantil. Mencionábamos hace un rato Orfeo,
y también está Lunática. Y podríamos mencionar quizás, como para ya poner al tanto a nuestros usuarios que están viendo la entrevista, que hay también presente en algunas de tus obras, no sé si en todas, porque no he podido recorrer toda tu obra lamentablemente, pero sí he visto también las entrevistas que mencionas, está presente siempre lo espacial, sí. ¿no? Lo cosmogónico. No sé, ¿no? Si eso es una constante, ¿tú crees, en tu obra? Pues yo creo que últimamente está cobrando aún más fuerza. Tal vez al principio, cuando escribí haiku, estaba como en otro tema, pero a partir de ahí empecé con, yo creo que el momento en el cual se declaró abiertamente ya esta afición fue cuando escribí una novela que se llama Frecuencia Júpiter, ¿no? En la cual es hablar, por un lado sí, del tema del fin del mundo, pero también del fin del mundo trasladado a esta cuestión de la violencia, ¿no? Que estábamos viviendo en ese momento en México y lo que implica para una chica de 17 años enfrentarse a eso. Y ha sido esta parte de explorar, que es un poco de lo que voy a hablar ahora en la tarde, ¿sí? Que yo le llamo la poética del macro-microcosmos, que es justo, es explorar desde como que mi búsqueda a nivel literario es esta cuestión de decir, bueno, cómo nombrar este cosmos, estas regiones que están más allá de la escala humana, ¿no? Y que de repente, al recurrir a ellas, nos ayudan a abordar desde una diferente perspectiva la cuestión interna, ¿no? Ese otro microcosmos que somos nosotros mismos, hacia el interior, ¿no? Lo subjetivo. Entonces, pues sí, además me fascina el tema de la ciencia ficción y el espacio. Yo en mi próxima vida quiero ser astrobióloga, entonces pues ahí ando. Marta, nosotros siempre cerramos las conversaciones con escritores, y nuestra página se llama Lee por Gusto, sí. Hablando de 5 libros favoritos. ¿Tú podrías compartirnos 5 libros que a ti te hayan marcado como lectora, que te gustaría compartir brevemente de cada uno? Pues sí. Se me vienen un montón de gente, así quieren que hable de ellos, pero voy a empezar por Úrsula K. Le Guin, que falleció justo a principios de este año. Es una gran autora, poeta de ciencia ficción. Ganó premios muy importantes en Estados Unidos, más allá del campo de la ciencia ficción, ¿no? Reivindicando este género que a mí me parece muy importante. Tiene un libro que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que es maravilloso. Es un libro que se escribió en el 68, en el cual ella reconstruye desde una perspectiva antropológica, ¿no? Una sociedad que vive en un planeta que se llama invierno, bueno, que es invierno todo el tiempo, y pues es lo único que les voy a decir, porque no les quiero vender la trama, pero es un libro, se las recomiendo muchísimo. Úrsula K. Le Guin, tiene otros, Los desposeídos y todos, pero yo creo que La mano izquierda de la oscuridad es una de ellas. Siguiendo con este lado de la ciencia ficción, porque ahora estoy así, Ray Bradbury, Crónicas marcianas, es como un libro que estuvo ahí, incluso en Orfeo hago como mis pequeños homenajes ahí ¿no? a Ray Bradbury, a Marte. Sí, es Ray Bradbury. ¿Cuál otro? Bueno, ahora acabo de leer un libro que lo editó la Secretaría de Cultura de México, que es Jazmina Barrera, que se llama Cuaderno de Faros. Es como uno de los libros más recientes que he leído, pero que me encanta. Ojalá se pudiera conseguir por acá, porque es maravilloso. Yéndome hacia otro género, Neil Gaiman. Bueno, de Neil Gaiman hay, en español creo que se llama Buenos Augurios, Good Omens, que es una novela que me encanta. Está Coraline, que es para más chiquitos, hablando de este gusto por asustarse. Y me falta alguien más, entonces, hoy es que se me vienen un montón, pero, es que se me vienen muchos, pero bueno, pensando también así como un libro que a mí me ha marcado mucho desde niña y que ha estado ahí presente, aunque mi estilo tal vez no sea el mismo, que es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, ¿no? También es uno de los libros que también, alguna forma, aunque no hable de ello, está presente, ¿no? Muchas gracias, Marta. No, ¿de qué? Quienes están viendo la entrevista, hoy sábado 3 de noviembre a las 4 de la tarde en la Casa de la Literatura hay una conversación con Marta Riva Palacio, y y otros temas que ya hemos como ido desarrollando un poquito aquí en esta entrevista, va a tratarlos más tarde, así que los invitamos también a esa conversación. Sí, me va a dar muchísimo gusto estar ahí, estoy muy entusiasmada con esta charla. Un gusto, Marta, y muchas gracias. No, Jaime, a ti, y muchas gracias a todos.